tiene de hecho un rol doble. Sí, sí. Hoy va a ser una entrevista interesante. Claro, porque él viene en 2 roles. Prepárese para un cortocircuito. Eso que estamos diciendo. Sí, a mitad del programa vamos a hacer como un switch. Yo no sé si tendría que como que quitarse el saco para que parezca como Clark Kent y Superman. ¿Sabes qué? Vamos a así. hacerlo. Sí, a mitad de entrevista, en el tercer bloque, ya, cambia la ropa, hay que buscarle algo por ahí atrás. Sí, porque él es psicólogo, él es mi psicólogo y me impresionó porque yo como que no estaba muy en eso, los psicólogos, y él me impresionó como psicólogo y voy a decir más adelante por qué, porque en la segunda mitad del programa vamos a hablar de psicología. Pero en esta primera mitad vamos a hablar de su candidatura, porque él aspira a diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, una muy difícil, por el partido Patria Libre, pero no va por esa boleta, va por generación de servidores. Él me va a explicar, nos va a explicar a nosotros y al público cómo es que funciona eso un poquito. Eduardo Gavilán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el recibimiento y la oportunidad de estar con ustedes compartiendo en este programa. Me siento sumamente privilegiado de estar aquí. Y pues sí, va a haber un cortocircuito. Sí, completamente. Arranca por ahí, explícame, porque tú vas por Patria Libre, tenemos un amigo ahí. Sí, y de hecho lo entrevistamos en este programa. Ahí mismo. Fernando Abreu, quizá ustedes lo han visto también en entrevistas, hace mucha figuración pública en programas de televisión, radio, podcast. Fernando Abreu es Única Vía. Única Vía es el perfil de Instagram de él. Él vino acá, él es actualmente candidato a diputado por la circunscripción 1. Exacto. Y él vino acá y tuvo una muy enriquecedora conversación sobre temas de política, de filosofía, de economía y obviamente de derecho, porque él es abogado. Entonces, para nosotros es muy grato tenerte aquí presente, porque la verdad es que muchas de las convicciones de los miembros de ese partido emergente son cosas que nosotros compartimos. Claro. Desde el punto de vista... Derecha, centro derecha, sí. más o menos, ¿verdad? ¿Centro derecha o derecha extrema? Derecha. Derecha. Y déjame decirte que eso de derecha extrema no es más que parte de un discurso, porque tú no te has encontrado todavía con un medio que diga la extrema izquierda, ¿verdad que no? No, porque es que aquí no hay izquierda en realidad, ¿eh? Oh, todo lo contrario, Leila, todo lo contrario. ¿Tú crees? Porque yo creo que son izquierdas hasta que se convierten en funcionarios. No. Sí, hasta que Mira, lo nombran. tú puedes tomar, por ejemplo, a Opción Democrática. Opción Democrática es abiertamente un partido de izquierda. Hasta que lo nombran. Sí, sí. Hasta que se nombra. Exacto. Claro está. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos que han transitado por nuestra nación han sido de centro izquierda o centro solamente. Correcto. Nosotros somos el primer partido netamente de derecha. Y podemos hablar de cuáles son las características de un partido que lo hace de derecha, cuáles son esas ideas, pero para mencionarles algunas, proponemos menor tamaño del Estado. Usualmente un partido de izquierda o alguien que tiene ideas de izquierda va a querer aumentar el tamaño del Estado para que papá Estado sea el que se encargue de nuestras necesidades, de todo. Sin embargo, nosotros entendemos que hacer esto es privar a las personas de su derecho a la libertad, la libertad económica, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. No sé si ustedes han visto estas noticias donde se propone hiperregular incluso el discurso y lo quieren titular como discurso de odio. Sí, claro. Es decir, el hecho de que no estemos de acuerdo... La cultura de la cancelación. Exactamente, pues eso no es una idea de derecha, es una idea de izquierda. Y se han visto funcionarios del gobierno actual, personas que ya están en la palestra política, queriendo proponer un ministerio de la verdad. No sé si ustedes escucharon. Sí, claro que sí. No quiero mencionar quién fue para no darle esta publicidad. No importa, dilo porque la gente tiene que saber. No voy a decir que fue José Horacio, no lo voy a decir. Pero el tema es que eso de proponer un mecanismo para regular el discurso es una idea totalmente de izquierda. Por eso te decía... Es de izquierda, pero él no vive como de izquierdita. No me caiga mal, no me cae mal, pero no vive como aquí. Esa es justamente la contradicción del marxismo, del comunismo, del socialismo, que quieren vender estas ideas de que debes de ser de una manera, de que todos los recursos deben ser equitativos e iguales para todos y que por ende el Estado es el que se tiene que encargar de regular, de administrar.
Pero en la práctica real son las personas que tienen su iPhone, que viven en las mejores casas o apartamentos, que tienen los vehículos de lujo. Que tuitean desde un smartphone bien caro sobre lo que está pasando en Cuba y Venezuela a favor del socialismo, pero no cogen para allá. Sí, pero lo tuitean. No cogen para allá, no cogen para allá. Desde Un teléfono. una mesa en Starbucks. Exactamente. ¿Tú me entiendes? En un teléfono caro, no cogen para allá. La incoherencia, la incoherencia. Entonces es justamente eso. Por eso te decía, no, aquí lamentablemente no ha habido partidos de derecha, netamente derechas. Sí pueden haber estado influenciados por ideas de derecha, Sí. pero en su ¿Es concepción... reformista no de derecha? Era. Bueno, porque No. ahora no existe casi. Pero... Bueno, lo que queda del Partido Reformista, obviamente, es el conglomerado de toda esa historia que ha ido viviendo y la evolución con las personas que han entrado, que han estado saliendo. Sin embargo, los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer no fueron gobiernos de derecha, aunque sí tuvo una reforma que fue, si mal no recuerdo, en la Constitución del 1992, me parece que fue, donde sí propuso la eliminación o reducción de un tipo de impuesto. Eso sí es una medida de derecha. Sí. Pero su gobierno no es de derecha. De hecho, ¿qué nos dice la historia de los gobiernos donde el Partido Reformista ha estado en el poder? Que han sido gobiernos de persecución, de censura, desaparición de personas. Pero era más nacionalista. Sí. Tú puedes ser nacionalista y no necesariamente de derecha. No, y con el tema de las apropiaciones también. Si a eso vamos, toda la historia, y yo como abogado puedo reforzar esa afirmación, todos los gobiernos de todos los partidos han tenido una cuota de responsabilidad en el ejercicio arbitrario, abusivo y atropellante de las medidas de declaratoria de utilidad pública e interés social para expropiar. Señora, aquí el Tribunal Constitucional ha conocido expedientes con 50 años de expropiación sin pago del justiprecio. Es decir, la indemnización que a usted hay que pagarle cuando te agarran su terreno y se declara de utilidad pública. Y usted con eso no puede ni explotarlo, no puede venderlo, porque para empezar, el registro título no le va a hacer la transferencia de titularidad. ¿Quién va a comprarlo? Y usted tiene una familia de generaciones que no pueden disponer, ya lo han perdido todo, porque papá Estado decidió declarar de utilidad pública como si fuera Chávez. Exprópiese. Pero al Y menos hay usted no un puede hacer nada con tribunal eso. constitucional aparte, porque antes teníamos, en la época de Subero, que también era la Suprema que lo hacía todo como una deidad tutelar, porque era, después de la Suprema Corte de Subero, lo que había era la Corte Celestial. Pero caemos otra vez papá Estado, porque entonces cuando expropian y lo conocen los tribunales, el Tribunal Supremo Administrativo, sube a la Suprema, sube al Constitucional, al final del día, ¿quién tiene que ejecutar la sentencia? El gobierno. Sí. Y tú sabes lo difícil que es tú someter a un funcionario por responsabilidad civil y patrimonial para que él pague su patrimonio. Señor, eso es demasiado difícil. O sea que aquí todos los gobiernos tienen cuota de responsabilidad en el atropello contra, para mí, el derecho más sagrado y más importante después de la vida, derecho a la propiedad. Ahora, Eduardo, si tú miras el mapa de América Latina, yo entiendo lo que tú dices, que ninguno ha sido de derecha, En ese sino pa- más de en ese- en centro, ese aquí, país, aquí, aquí. claro, Pero claro. hoy, si tú miras el mapa, es ahora mismo América Latina y Centroamérica muy de izquierda, y nosotros somos mucho menos que la mayor parte del resto de América Latina. Y eso me agrada, porque te voy a dar un ejemplo. Aquí el sistema de partidos sigue siendo sólido, y algunas personas pensarán que eso no es bueno. Sin embargo, el hecho de que no se haya desquebrajado no ha permitido que salga un mesías, una figura mesiánica como un delfín. Y en los países ¿qué ha pasado con esa figura mesiánica? Que se termina convirtiendo en un pichón de dictador, porque es neopopulismo. Hay muchísimos ejemplos en el resto de América Latina. Un partido que empuje como un partido fuerte a un candidato, que es lo que pasa aquí, es un poco de garantía de que eso no va a pasar, porque es la persona y el partido, no la persona sola. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en ese aspecto de que estamos un poquito mejor que el resto de América Latina. De hecho, partiendo de esta comparación que tú estás haciendo, sí, yo estoy de acuerdo que estamos mucho mejor si vemos el mapa completo, claro, de América Latina. Pero justamente por eso es que tenemos que cuidarnos, porque sí, atento a que nosotros hemos logrado mantener esta centralidad partidaria y no necesariamente en una sola figura que pueda entonces convertirse, como tú dices, en un pichón de dictador. Claro. Es justamente por esa razón que se están levantando ideas que
quieren impulsarnos o llevarnos a copiar de esos otros países, como si esos otros países hubieran alcanzado la panacea, si hubieran alcanzado ya el nirvana a nivel político. Todo tan peor que antes. Y es tan peor que antes. Solamente tenemos que ver a Chile, solamente tenemos que ver a Colombia con Petro. Hasta el mismo Argentina, Argentina, que es el antes. 140%. Todos. No. Eso, Menos El Salvador. Hablar de esos datos, Bueno, a mí menos me rompe el Salvador. corazón, de verdad. El nivel de inflación, el nivel de pobreza de Argentina, siendo una de las potencias en América Latina hace décadas, y ahora es el próximo paso para llegar a Venezuela. Brasil también, ahora. Pero Eduardo, queremos saber, yo he visto tus videos en Instagram, yo te sigo, y por supuesto también como conozco a Fernando y conozco las posturas del partido Patria Libre, ustedes siempre tienen, digamos, un catálogo de temas en el cual expresan sus posturas. En el caso, por ejemplo, de impuestos, ustedes siempre han abogado de que, como saben, este movimiento político, en la reducción, eliminación en algunos casos y de reducción de impuestos. ¿Tú puedes hablar un poquito de cuáles son tus ideas en este sentido? Mira, la idea de Patria Libre, porque esto lo pueden encontrar en el ideario de nuestro partido, accediendo a patrialibre.do y ir a la sección del ideario. Ahí están desglosados básicamente todo lo que nosotros como partido entendemos que se puede hacer para mejorar el funcionamiento de nuestro país, que incluye, como tú bien acabas de decir, reformas económicas y fiscales también. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es nuestra postura sobre este tema, por ejemplo? Mira, nosotros entendemos que si tú quieres dinamizar una economía en un país, tú tienes que reducir impuestos y eliminar otros. ¿Por qué razón? Número uno, porque hay personas que en este momento están en la informalidad. ¿Por qué razón? Bueno, ¿quién en su sano juicio pensaría se va a volver o va a pasarse a la formalidad teniendo que lidiar con el anticipo, por ejemplo, que ese es uno de los impuestos más abusivos que existen, que fue una medida transitoria que se ejecutó hace 20 años más o menos. Me lo dice a mí, yo tengo empresas pequeñas que tarden mucho en cobrar, pero el anticipo lo tienen que pagar como Lo quiera. tienes que pagar como quiera. Y era una medida transitoria y se ha mantenido por varias décadas. Dime qué persona que está en la informalidad, que dice yo me estoy ganando mi dinero limpio sin tener que pagar Claro. esto, va a querer pasarse a la formalidad. Debieron advertirme. La idea, pero la idea es, y nosotros sabemos que hay más beneficios de estar formalmente constituidos que de no estarlo. Porque, por ejemplo, si una empresa está formalizada, puede participar en licitaciones del gobierno. Claro. Si una empresa está constituida, puede aplicar para préstamos para pequeñas y medianas empresas. Claro. El tema es, si tú quieres incentivar la participación de estas empresas que están en la informalidad para que se pasen a la formalidad, tú tienes que necesariamente reducir impuestos o eliminar impuestos, porque la idea es que si tú reduces los impuestos, al final tú vas a poder obtener una mayor recaudación, porque más personas van a querer pasarse a la formalidad. Entonces, eso es como el ejercicio de producción en masa de los vehículos, donde si tú produces en masa, tú abaratas los costos, por ende, vendes más, Así es. y Claro. terminas ganando más. Es la misma lógica. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos también que si tú reduces los impuestos o eliminas otros, también vas a traer la inversión extranjera. Y al final, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Que la economía se pueda dinamizar y que las personas físicas y jurídicas tengan una menor presión tributaria y fiscal para que el dinero nos rinda a todos. Bueno, no solo bajar los impuestos, las trabas, porque supuestamente eliminaron muchas, pero no todas. Todavía hay unos plazos que eran cortos. Mentira, porque mi empresa la formalicé hace 2 años, no, o sea, no hace mucho, 2 años, poco tiempo, y me tomó mucho tiempo sacar los últimos papeles, sobre todo el RPE, porque yo quería participar en licitaciones y Sí, no es tan rápido. Fuera no es tan de rápido. negocio y de la vida empresarial, yo te voy a decir un calificativo muy fuerte. Hay impuestos que yo considero que son incluso inmorales. El caso del impuesto sucesoral me parece a mí una cosa sencillamente insultante. Pero vamos a Y el hablar un poquito anticipo más. no, porque es que tú no pagas anticipo. Sí, Pero- no, pero el tipo vamos a discutirlo, a ver, que yo creo que hay que eliminarse por el tema de cobrar un tributo al fallecimiento de una persona con un porcentaje tan grande, me parece a mí inmoral e injusto contra la persona y su familia. el Pero anticipo también. vamos primero con una pausa, seguimos con este tema ahora, mantenga la sintonía. Tengo que pagar, yo tenía, porque yo
Estamos de regreso conversando con Eduardo Gavilán, candidato a diputado por Patria Libre y por el partido Vamos aliado en la boleta, sí, vía generación de servidores. Generación de servidores. ¿Por qué razón? Porque yo sé que fuera del aire ustedes me los preguntaron. Sí. Me dijeron, mira, háblanos de eso. Bueno, lo que sucede es que constituir un partido político en este país tiene una serie de requisitos que es prácticamente, como utilizamos la expresión, ponértela en China. Sí, claro. Es ponértela en China. Entonces, estábamos buscando la forma de poder participar siendo un partido nuevo, minoritario, no constituido todavía, pero queriendo comenzar a arrancar, y solamente encontramos un partido que no iba a apoyar a ninguna de las figuras presidenciales que se están postulando hoy en día. Okay. Dígase, del PRM, de la FUPU, del PLD, y fue generación de No servidores. le gusta que le digan FUPU. Ajá. A los FUPU no le gusta, ¿No le gusta que le digan FUPU? ¿Y cómo quiere que le diga? Fuerza del Pueblo o Fuerza Pueblistas. Ah. Pero di que FUPU no, pero ¿y qué son? FUPU, eso es. O sea, no fui yo que le puse el nombre ni la gente, fueron ellos. Entonces, en ese sentido, para terminar de responder la pregunta, sí, nosotros vamos aliados a ellos y participamos, o vamos a participar en esas elecciones con la boleta de ellos, vía la boleta de ellos, que ya nos anunciaron el número de casilla, que es el número 28 de los candidatos de generación de servidores. Así que los que somos de Patria Libre, vamos a aparecer como generación de servidores en la casilla 28. Ah, eso es bueno que la gente lo tenga presente para los que están viendo el programa. Claro. ¿Ustedes sienten algún tipo de hostilidad de parte de los políticos de vieja escuela, funcionarios, legisladores actuales, porque esa posición de ustedes, esa forma de pensar de reducción de impuestos, reducción de Estado, tiene un impacto en el status quo, en ese aparataje administrativo gubernamental grotesco, grande, de lo cual se nutren con salarios que son prácticamente millonarios? Al que vive de eso, de generaciones, con tantos políticos que tenemos que son hijos de políticos a su vez, nietos de políticos, que la familia tiene... Bueno, aquí hay una familia que se dice en chanza, que cuando nacen ellos no lo registran con acta de nacimiento en el registro civil, lo registran en la Dirección General de Presupuesto, porque todos han cobrado de los abuelos. Entonces, cuando tú propones reducción del Estado, de impuestos, tú afectas a alguien, y es a ese político de vieja escuela que lo que piensa es cómo drenar al Estado en nombramiento, en contrato, licitaciones amañadas. ¿Ustedes sienten esa hostilidad? Mira, esa hostilidad va a estar presente, lamentablemente, porque como tú bien acabas de decir, es tocar la fibra sensible de una persona que está acostumbrada a vivir a costillas del Estado. Sin embargo, cada vez que proponemos este tipo de ideas e intentan rebatirlas, simplemente dicen, mira, eso es un disparate, eso no tiene sentido, pero no presentan un argumento lógico o basado en evidencias que respalde esa premisa que ellos quieren establecer para podernos atacar. Sin embargo, nosotros sí presentamos evidencia, tanto lógica como empírica, de que justamente nuestras ideas funcionan. Entonces, sí, esa hostilidad está. Sin embargo, tú lo ves como el pataleo de la persona que sabe que se está ahogando y que no tiene forma de salvarse y que va a hacer lo que sea para salvarse. Sí, eso está ahí, pero como dirían en buen dominicano, nos resbala, justamente porque sabemos que a la hora de intentar hacer las cosas de manera diferente, se van a levantar opositores. Claro. Pero Eduardo, ustedes, lo que yo he visto de Patria Libre, prácticamente todos son jóvenes. El tema de la juventud no lo usan también como arma contra ustedes, que ustedes son muy jóvenes, quizás no tienen la experiencia. Eso es algo que también se les... Mira, eso sí, lo quieren usar como argumento, pero yo creo que es todo lo contrario. Pero justamente porque somos jóvenes, es que podemos hacer la diferencia. Tú hablabas, y voy a tomar prestado una frase que dijiste. Estas personas de vieja escuela, estos políticos de vieja escuela, a mí me gusta decirle, estos dinosaurios, porque eso es lo que son dinosaurios en la política, que tienen una manera de hacer las cosas tan férrea, y sin darle oportunidad a probar las nuevas ideas, a investigar, que eso lo que hace es cerrarlos y mantenerlos en una visión de túnel. Claro. Justamente el hecho de ser jóvenes es lo que nos permite conectar con esta juventud que se está levantando hoy en día, que sabe que en la historia de República Dominicana todos los gobiernos, independientemente del partido que han sido, han hecho lo mismo. Por ende, como sabemos que diría Albert Einstein, es estúpido esperar resultados
diferentes Haciendo haciendo lo lo mismo, mismo, claro. bueno, nos permite conectar. Sinónimo de la definición de locura. De locura, Exacto. exactamente. Pero me Palabra gusta. que no te gusta porque tú eres psicólogo. Sí. Pero vamos a hablar de eso en un rato. Vamos a hablar de eso en un rato. Claro, sí. Sin embargo, me gusta esta frase porque justamente nos ayuda a conectar con esta generación que se está levantando, que dice, mira, yo no creo en la política, pero cuando tú te sientas a hablar con ellos, te das cuenta de que no es que no creen en la política, no creen en los dinosaurios, no creen en la vieja forma de hacer política. No creen en la politiquería, porque en la políticos politiquería. somos todos, en realidad. Es como la cultura. Claro. Todos somos personas de cultura, todos somos políticos. Platón fue que lo dijo, participamos en la sociedad, por ende somos políticos, y la política nos afecta. La política nos afecta, la polis, ¿verdad? Aunque no queramos, aunque no nos guste, aunque le demos la Exactamente. Pero espalda. mira, yo voy a usar esto como escalón para Acuérdate que le tengo una pregunta que tú no quieres hacer. No, este es el puente, no te preocupes. Tú vas por la circunscripción 3. Recuérdanos cuál es la delimitación territorial. Son todos barrios. La 1 es medio popi, la 2 es popi guá y la 3 es guaguaguá. Es guaguaguá. Sí, Dirían algunos. Cuando ustedes hablan de estos temas, fíjate que explicar con evidencia, con razones jurídicas, razones económicas, o sea, esa explicación toma tiempo. Ahí tú tienes que sentarte con una persona, razonar, tú tienes que interiorizarlo todo eso toma tiempo. Y a veces cuando tú lidias con personas de ese nivel educativo, tú no tienes garantía de que ese mensaje vaya a llegar. Y más si él es rubio Es más blanco. fácil tú ahora llegar y repartir cuarto, pollo, fondita de compra al supermercado, porque para eso no hay que pensar. ¿Cómo ustedes manejan la transmisión de ese mensaje sin apelar a esos métodos populistas, asistencialistas, que es lo que siempre se ha utilizado en el mecanismo político? Repartir cuarto y repartir comida. Que eso no sirve si no reparte cuarto con delegado también, porque acta mata voto. Sí. Exactamente. Mira, es una pregunta muy buena y muy interesante porque justamente nosotros ya hemos comenzado a hacer nuestras rutas a través de los barrios. Y aunque mencionaron la circunscripción número 1, que es Popi, Tiene varios, pero claro. tiene varios. San Carlos, La Yuca, el 30 de mayo, Y los de kilómetros. hecho, Fernando, que como bien mencionaste, estuvo por aquí hace unas cuantas semanas, también ha comenzado a hacer estas rutas. Camburia, Manganagua. Y la primera donde fue a un barrio. Y él fue, obviamente, ¿A cuál? deja que eso salga publicado, deja que eso salga publicado. Sí, sí. Entonces, aunque me voy a ahorrar el detalle de a cuál fue, lo que sí quiero hablar es el recibimiento que tuvo. Él fue totalmente vestido, súper casual, t-shirt, unos jeans, y fue a presentar propuestas de las que hemos estado hablando. ¿Tú sabes cómo fue el recibimiento? ¿Cómo? Maravilloso. Las personas tenían sed de escuchar qué es lo que este muchacho blanquito está trayendo, y resulta que las personas son más inteligentes y más perceptivas de lo que tú te puedes imaginar, independientemente de que vivan en un barrio. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la tecnología nos ha permitido acceder a la información de una manera mucho más eficaz y eficiente que antes. Y las personas están comenzando a despertar y a ver. Y eso no tiene que ver con vivir en un ensanche, en un sector, en un barrio. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la estrategia que estamos adoptando para estos casos que tú bien preguntas de cómo ustedes van a llevar esas ideas que requieren evidencias, que requieren estos argumentos muchas veces jurídicos? Mira, las personas están abiertas a escuchar estas ideas, sobre todo cuando tú se las explicas en un lenguaje sencillo, llano, con ejemplos de cómo esto puede funcionar, y justamente le hablas de por qué lo que se está haciendo hoy en día no funciona, porque ya ellos viven la evidencia de por qué no funcionan. Son ellos los que están en los barrios, son ellos que no tienen acceso a mejores condiciones de salud, a mejores condiciones de trabajo, a mejores condiciones económicas. Ya ellos lo están viviendo. Tú no tienes que convencerlo del todo de que lo que se está haciendo está mal. Ellos lo están viviendo en carne propia. Entonces eso nos permite utilizarlo como puente para simplemente nosotros compartirle nuestras ideas de una manera sencilla, llana, y las entienden. Y esta fue la experiencia de Fernando, y nosotros vamos también a seguir publicando esos encuentros, esos recorridos que vamos a tener, porque la idea es que se vea que estamos en contacto con un pueblo y no que estamos formulando como una persona nos quiso atacar. Ustedes vienen con una politiquería de ambientes de clase alta solamente, donde ustedes no le pueden llegar a lo de abajo. No, mentira del diablo, pero como eso está dirían en la bien, la expresión. gente tiene que subir, no bajar. ¿Entiendes? Yo entiendo que nosotros Tú tenemos tienes que que jalar a la subir gente para que suba. y bajar.
No, tú tienes que jalar a la gente para que suba contigo. No, perdón, a lo que ¿Entiendes? sí, claro, pero a lo que me refiero con mi expresión es que tú no te puedes limitar tú como persona Claro. a los sitios donde tú debes ir. No, tú tienes que ir a todos los estratos, a todos los sitios. Ah, claro, pero yo me refiero en y tú- cuanto y tú moldeas el lenguaje también. En cuanto a Correcto. conocimiento. A eso que te refieres, yo te entendí. Exactamente. Pero en cuanto a conocimiento, en cuanto a ideas, tú tienes que jalar a la Jala- gente que suba contigo. Claro, Por eso claro. es que yo no me opongo, por ejemplo, a que en este gobierno haya muchos empresarios, como algunas personas dicen, no, que está lleno de empresarios, Popi. Yo prefiero eso, que no vengan con hambre, que no vengan de ser croupier de casino, como lo ha habido en otro gobierno, a llenarse los bolsillos, no, gente que ya tiene los bolsillos llenos y no tengan desesperación por robarse unos cuartos, ¿entiendes? Yo prefiero eso. Claro. Que sean unos empresarios que Sí, ya sí, te han eso es verdad. acostumbrado a tener dinero. Pero en el caso tuyo, Pregunta. yo tengo una pregunta y una sugerencia, una recomendación para ti y para Fernando y para el grupo de jóvenes que estén participando en Patria Libre. La pregunta, tú sabes cuál es, porque te la dije ahorita. O sea, tú das un perfil. Yo voy a sonar clasista, pero no me importa. Porque después de los tú no lo querías decir, pero yo sí, porque después de los 40 el cerebro te dice, mira, ahí tú suéltalo a ver qué pasa. Y aquí no hay cultura de cancelación. Sí, hombre, sí, sí. Tú eres muy blanco y rubio y ojos azules. O sea, ya en la 3 es solamente barrio, ¿verdad? Mayormente va. Y, claro. o sea, te van a ver así, te van a ver muy popi, aunque tú hayas nacido en el mismo lugar de Leonel, que ahora es rico millonario, no sé de qué, porque él no era empresario nunca, pero andaba a pie y en saquito de poliéster, un cepillo que se lo empujaba a Radamés Jiménez Peña y Enrique Ramírez, cuando eran los 3 socios. Y tú eres un intelectual de verdad, no de folleto. Entonces, Leonel, que combina palabra dominguera, me parece, dime, ¿tú no crees que te van a... O sea, te van a escuchar, pero te van a... con reservas. Porque hay estereotipos, hay estigmas, hay etiquetas. Y eso es difícil que una gente se lo quite, esos estereotipos. Por tu perfil físico solamente. Esa es la pregunta. Ahorita te digo la sugerencia, dime. Esa es la pregunta. Mira, déjame decirte que tú no eres la primera persona que cuando yo le digo que voy por la circunscripción número 3 me dice... Tú como que eres como que muy blanquito, muy rubito para estar por allá. Yo que digo, no me puedo mudar y aspirar por otra zona porque la ley me exige tener al menos 5 años residiendo en una circunscripción para poder O trabajando en como tal. otra, no solamente el domicilio se puede establecer de distintas maneras. Se puede establecer de distintas Por maneras. trabajo también. Eso es cierto. Y si fuera por trabajo, yo pudiera hacerlo. Sin embargo, para responder esta pregunta que tú me acabas de hacer, mira, si bien es cierto que por un lado puede existir esta estigma, por otro lado también existe el fenómeno que en psicología llamamos... Se te va a olvidar. se me va a olvidar si Eso no, pasa, se me va a mira. olvidar si no lo digo Se de una vez. llama lapsus lingua, yo sé. el A nosotros nos fenómeno, pasa, el pila. fenómeno es el prejuicio positivo. Sí. ¿Y qué es el prejuicio positivo? Bueno, así como existe el prejuicio negativo, dígase, esta persona por su condición social, por su color de piel, por su orientación sexual, no da para ciertas cosas. El prejuicio positivo dice, justamente como es esta manera, ya yo asumo o entiendo Qué que sí. inteligente. Entonces, lamentablemente, en el buen sentido, la gente Sí. asocia cierto perfil con intelectualidad, por ejemplo, con capacidad. Entonces, en un sentido, Ok. yo estoy apostando al prejuicio positivo. Ah, Sí. muy bien. Entonces, no, espérate, porque vamos a pasar para lo de psicología. Yo quiero hacer una sugerencia Ok, de ok, política para que la comparta. Pero permíteme entonces terminarte esta idea. Sí. No solamente yo quiero apelar al prejuicio positivo, también quiero apelar a la imagen que yo sé que yo transmito con mi forma de conducirme, con mi forma de hablar. Y eso no tiene que ver con estar en un barrio, con estar en un ensanche. O sea, las personas se han podido acercar conmigo, hemos podido tener conversaciones de distintos niveles sobre distintos temas y han visto que Eduardo es Eduardo. Eduardo es una persona que puede funcionar en un barrio, Eduardo es una persona que puede funcionar en el área privada, en la consulta psicológica. Yo lo sé. Entonces, a ti no te lo tengo que decir. Entonces, en ese sentido, lo que pudiera parecer al principio una barrera, realmente puede convertirse en una oportunidad de acercamiento. Entonces, en ese sentido, no me preocupa mi apariencia física porque yo me sé mezclar porque tengo 39 años viviendo en un barrio y no Te tengo esa falta dificultad. uno para soltar la lengua, tú vas a ver. Exactamente. Mira, yo sé que va la pausa, pero le quitamos ching al próximo y quiero decirle algo de política.
para que lo compartan con sus compañeros. Yo fui candidata en el 20 y perdí porque iba por el PRD, pero aprendí mucho. Entonces, este consejo puede servir para que algunas cosas puedan cambiar. Intenten desde ahora hacer una propuesta para que y hagan ruido con eso, porque si no, nunca va a ser democrático. Nunca va a ser democrático y solamente va a ganar Eduardo Sport, no Eduardo Gavilán. ¿Entiendes? Y Fernando Sport, y Fernando si tiene una banca o un narco detrás. Modificar, que se proponga modificar el método de OMP, o sea, ese sistema de elección de los diputados, porque ¿qué sucede? No gana el que más votos saca. Y así no hay manera de que sea democrático. Tiene que el partido ganar un escaño colectivamente para que entonces entre ustedes y los del mismo partido compitan por ese escaño. Pero si el partido no saca un escaño, no importa que tú individualmente saques más votos que uno del PLD o que uno del PRM. Y eso no es, simplemente no es democrático. Eso por un lado. Por otro lado, buscar la manera de que no pese el tema del pago a los delegados, porque si no, en la 1, por ejemplo, hay 750 mesas electorales. Si yo quiero tener delegado en cada mesa que me defienda mi voto, porque acta mata voto y el acta que llega a la Junta Central Electoral, yo tengo que buscarle 5,000 a cada uno, porque el PLD le buscaba 8 y 10. Eso significa 37.5 millones de pesos. ¿De dónde lo voy a sacar? Porque eso no gana un diputado en 4 años, ¿entiendes? Tengo que deberle hasta el alma a algún delincuente, ¿entiendes? Solamente para pagarle al delegado, porque si no, no me van a defender mi voto, los delegados que tengan ahí se lo van a repartir. Como en la mesa que yo voté y votó mi familia, el acta salía con 0 votos. Porque se repartieron mi voto porque yo no tenía un delegado ahí, ¿entiendes? Entonces hay que buscar también en una reforma que no lleguen actas a la Junta, que se cuenten allá. Porque eso de los delegados que se venden al mejor postor siempre va a hacer que solamente ganen los que tengan compromiso con delincuentes, con lavado, los que tengan una banca de apuesta, y por eso tenemos lo que tenemos en el Congreso. Entonces, desde ahora necesitamos que gente como tú, como Fernando, con cerebro, comiencen a hablar de eso y a proponer una modificación, porque si no vamos a seguir teniendo el Congreso que tenemos. Y eso impide el paso a personas que lo quieren hacer bien, incluso a personas con muchos votantes, porque esos votos no van a llegar a la Junta. Pueden llegar a la mesa, pero de la mesa no van a llegar a la Junta. Entonces, esa es mi sugerencia. Hay tiempo para proponerlo. ¿Ya? Vamos con la pausa. Sí. Pídela. Pero tú la puedes pedir también. Tú la puedes pedir. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Me encanta tenerlo. Mira. Regreso en Estructuras conversando con Eduardo Gavilán sobre su candidatura y sobre algunas propuestas para el Congreso. Hablamos mucho sobre impuestos, la carga tributaria. Yo te quiero preguntar ahora sobre otra carga que también es co-culpable de que la inmensa mayoría, estadísticamente, de los emprendimientos, los negocios emergentes, antes de los 3 años, están cerrando. Y esa carga se llama carga laboral. Los pasivos laborales se terminan comiendo una empresa. No es que yo estoy en contra de la clase trabajadora, es que cuando tú calculas la cantidad de derechos, beneficios, las contribuciones que hay que hacer a la seguridad social, cuando tú comienzas a sumar, y sobre todo los derechos adquiridos, que si vacaciones, la cesantía, Navidad, tú sumas, un empleado te quiebra una empresa, o a lo mínimo te la hace tan poco atractiva, porque no genera ganancias, porque todo se va en cada vez que hay que desvincular o terminar el contrato de un empleado. Entonces, desde el punto de vista de el pensamiento de derecha, ustedes también tienen una opinión sobre eso. ¿Cómo ustedes manejarían? Porque el Código de Trabajo se considera, desde el punto de vista ya de derecho internacional y constitucional, un avance del reconocimiento de los derechos humanos, en este caso el derecho al trabajo. Con el Código de Trabajo, con las disposiciones de la Constitución Dominicana sobre derecho al trabajo, con un derecho fundamental, pues también con convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para que me están viendo, que son vinculantes porque pasan por el Congreso. O sea, con esa realidad jurídica, ¿qué ustedes proponen para
paliar un poquito esa situación que nosotros lo que hemos tenido empresa, lo hemos vivido y al final quien lo paga es el trabajador, porque termina quebrando, se queda sin trabajo al final. Cuéntame. Mira, esta pregunta que tú acabas de hacer es sumamente interesante porque tocas una realidad. Lamentablemente, para que hayan empleos, tienen que haber empleadores con empresas que puedan pagar a sus empleados. Entonces, en ese sentido, ciertamente, si tú sacas números, las empresas terminan pagando alrededor de un 49% en impuestos y en gastos sobre las ganancias que tienen. ¿Con qué le deja eso a una empresa? Con un 51% para luego poder hacer y tratar de hacer lo que pueda hacer en ese sentido. Entonces, aunque hemos hablado de la reducción de algunos impuestos, también queremos proponer eliminar otros impuestos para ayudar un poco a paliar los gastos que una empresa tiene que conllevar para poder subsistir. Porque lamentablemente, si tú no aseguras que haya un buen ambiente competitivo donde no solamente el empleador gane, no solamente el empleado gane, sino el empleador, la empresa como tal gane, tú no vas a poder entonces mantener esto en funcionamiento. Tú usaste ahorita una palabra que yo te voy a tomar. Hay impuestos, hay medidas que son inmorales. Sí. Como este que tú hablabas del impuesto a la persona. El impuesto sucesoral, inmoral. Es inmoral. Entonces, aunque este impuesto no necesariamente se aplica directamente a una empresa, sí entendemos que hay impuestos que si tú logras recortarlos o eliminarlos, tú puedes ayudar a las empresas a poder cargar con todo esto. Porque al fin y al cabo, nosotros queremos y entendemos que los derechos existen no solamente para el empleado, también existen para el empleador, que es la persona que se encarga de hacer las inversiones del lugar para poder mantener toda esa maquinaria. Entonces tú no puedes solamente pujar por los derechos de uno, tú tienes que pujar por el bienestar de todos, lo cual incluye a los empleadores. Entonces sí, tenemos unas cuantas ideas que queremos proponer, que queremos llevar a cabo, pero para eso vamos a necesitar realmente que se hagan pequeños cambios que vamos a proponer en diferentes estructuras. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, mira, solamente por mencionarte algunos. Ya te he hablado, por ejemplo, de reducir, eliminar ciertos impuestos, pero también una de las ideas que tenemos es de reducir estas hiperregularizaciones que hay para que se pueda competir. Te voy a poner un ejemplo, las AFP. Tú sabes todas las regulaciones que hay que cumplir para que una empresa se pueda dedicar a esa actividad. De hecho, la CIPEN y el CNSS tienen una serie de reglas, de requisitos que no permite que cualquiera pueda competir, en primer lugar. Número dos, que te dice cómo tú tienes que utilizar el dinero que tú percibes, en qué tú lo vas a invertir y en qué tú no lo vas a invertir. Y una serie más de requisitos. Está hiperregulado y como quiera que sea, los afiliados no le dan su dinero a nadie. Total, ¿sabes lo que hacen? Juegan con el dinero suyo, están jugando. ¿Tú sabes quién compró el 70% de las acciones de César Iglesias? Las AFP. Las AFP. Y Lo la compraron. ley no tiene dientes y ellos se alzan con los cuartos tuyos, ¿eh? O sea, una ley sin dientes, me refiero, que no le pasa gran cosa, no tiene grandes consecuencias. Pero que compraron esas acciones, miles de millones de pesos, 70% de las acciones. Señores, entren a la página de la Bolsa de Valores de República Dominicana. Las acciones están costando exactamente lo mismo que cuando salieron. Eso sirvió para pagar a los acreedores, porque habían deuda de la empresa, para saldar a los accionistas que se fueron, para que los intermediarios, es decir, los puestos de bolsa, cobraran por cada transacción. Y al final, como habían tantas deudas, porque teníamos 4.500 millones de pesos en deuda y nada más como 500 millones de líquidos, César Iglesias, al final, ¿tú te crees que va a haber utilidades a final de año o el año que viene? Si no hay utilidades, no hay dividendos. Si no hay dividendos, todos esos cuartos con los que se compraron acciones no van a generar ganancias porque no va a haber utilidades, porque todo fue para pagar deuda, para pagarle un buyout para que los accionistas se fueron. Y todo eso con dinero de todos ustedes, los afiliados. Nadie va a ver eso. Un paquetico de gente se benefició. O sea, con tanta regulación. ¿Y para es qué? que poca gente conoce ¿Y para el qué mercado tanta regulación? bursátil aquí, muy poca gente lo conoce y lo entiende. Yo no lo entiendo para nada, pues yo conozco mis limitaciones y he tratado de entenderlo. Yo cogí un curso de que entendiendo el mercado bursátil, no ahora, no, hace 26 años y todavía no lo entiendo. Entonces, fíjate que en base a todo esto que tú has dicho, por eso yo planteaba, estos cambios que queremos proponer no solamente se limitan a ciertas áreas, entendemos que para que la maquinaria pueda realmente funcionar, son propuestas en distintas áreas.
en diferentes estructuras para que todo comience a caminar de una mejor manera. Tú propones también el tema del emprendimiento, porque no lo he escuchado ninguno de ustedes dos aquí. Ustedes están hablando del tema laboral, del tema impositivo. No, impacta en el emprendimiento. Impacta en el todo. No, pero estimular el emprendimiento. A eso me refiero. O sea, ¿tú tienes algún proyecto, alguna propuesta para estimular a la gente a que sea emprendedora? No que se limite solamente a buscar empleo. A buscar empleo. Mira, por ahora, donde nos hemos estado enfocando son en estas reestructuraciones a nivel macro. Sin embargo, esto que tú me acabas de plantear me da una excelente idea, porque justamente si tú quieres dinamizar la economía, ¿qué tienes que hacer? Ayudar a las personas que quieren comenzar a invertir, a desarrollarse, a poner su empresa, a que lo puedan hacer. Entonces, en ese sentido, me acabas de dar una magnífica idea para trabajar en una Mira, propuesta. por ejemplo, te voy a decir algo. En esos barrios se beneficiarían mucho si tú le das taller, o sea, busca gente que le dé taller, incluso tú puedes conseguir patrocinio del Popular, y lo menciono que no tenemos anuncio porque es el único banco que tiene el vínculo con PayPal, por eso lo tengo que mencionar. Y le explicas, tú puedes conseguir el patrocinio de ellos, le explicas con gente que sepa de eso, las compras por internet y el tema de PayPal, gente que le explica a esas personas para que puedan o hacer emprendimiento de venta o comprar incluso materia prima para mujeres que tengan un salón, mujeres que ya tengan una tienda, para abaratar sus costos, ¿entiendes? Porque mucha de esa gente podría beneficiarse de entender las compras por internet, por eBay, por ejemplo, que es más barato que Amazon. Que es más barato mucho más barato que Amazon, pero no lo entiende y no es tan difícil si alguien se lo explica, porque como tú dices, no es verdad que son brutos. Pero hay que sentarse a explicárselo. Se pueden dar talleres perfectamente. Vamos con una pausa porque nos queda solamente un bloque y yo quiero que hablemos de un tema psicología, de psicología. porque Sí. Ustedes mantengan la sintonía que volvemos en breve. Conversando con Eduardo, hemos hablado sobre temas laborales, temas de los impuestos, y en especial los impuestos carroñeros, de carroña, el comportamiento de buitre. Y no me olvidé de que eres psicólogo. Pero ahora yo quiero hacer un puente porque nos quedan más como 6 minutos para un poquito, sí, así es, para hablar un poquito de psicología. Tú eres psicólogo de profesión, lo ejerces, y yo voy a hacer un puente porque tampoco, ni tan distante, ni tan remoto. La salud mental en República Dominicana como política de Estado es una materia pendiente. Yo siento y estoy convencido, y de hecho trabajé en la Defensoría del Pueblo durante 6 años, y me consta que desde el punto de vista de política pública no se le da la atención suficiente a las personas que padecen condiciones de salud mental. Tenemos una ley de discapacidad, que es la 513, creo que tenemos hasta un reglamento, tenemos una ley de salud mental, que es la ley 12-06, sin embargo no se le da atención. Tú como posible legislador de mañana, ¿qué podrías contribuir para, de tu posición de legislador, pero también como profesional de la salud, promover la atención a esas personas que la necesitan para su salud mental? Mira, qué buena pregunta, porque de hecho yo sí tengo propuestas en el área de salud mental desde el Congreso, porque como tú bien dices, la salud mental en este país lamentablemente no se le da la prioridad que amerita tener. Según las últimas cifras que he podido indagar, leer, buscar, ¿tú sabes cuál es el trastorno que reina en este país en primer lugar? ¿Cuál? Ansiedad. Sí. ¿Tú sabes cuál es el número 3? Depresión. ¿El 3? El 3. ¿Y cuál es el segundo? Depresión. Si uno es ansiedad y el 3 es depresión, ¿cuál es el segundo? Te lo voy a decir en breve momento, pero déjame terminar esta idea, por favor. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque tú estás hablando, por ejemplo, de una ley que tiene que ver con discapacidad, y estás mencionando también estas otras. Sin embargo, las personas creen que salud mental solamente las necesitan aquellas personas que están hablando solos, que están caminando en la calle, comiendo desperdicios. No, cada dominicano y dominicana, todos nosotros como ciudadanos, estamos atravesando de una forma u otra episodios de ansiedad, episodios de depresión, estamos teniendo problemas para dormir, incluso, que déjame decirte que los trastornos del sueño también te pasan factura y te comen la vida más rápido de lo que tú te puedes imaginar. Tienes una ansiedad disparada, tú no duermes, yo lo sé. Y si no duermes, te la potencia. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que a mí me interesa hacer es
promover la importancia de la salud mental desde las ARS para que los planes que ellos tienen puedan abarcar Muy bien. estas consultas, estos seguimientos, pero desde sus planes más básicos, porque si tú te vas a lo que las ARS ofrecen, por ejemplo, solamente desde ciertos planes en adelante es que ofrecen cobertura. Yo te puedo decir que hay muchas personas que van a mi consulta y me dicen, no, mira, lamentablemente mi plan no me hace reembolso de consulta La psicológica. mayoría, en un tema de salud mental, la mayoría. Y tú sabes por dónde ronda el promedio de precios de consulta, de una consulta, fácilmente de 2,000 a 6,000 pesos, Sí. dependiendo del tipo de Ese es el profesional, rango. los estudios, las maestrías que Claro. tenga. Si yo te digo cuánto yo cobro. Entonces, Yo sé cuánto te cobran, pero Claro. está bien. Pero- Y yo quiero decir algo de ti, porque pero nos queda poco tiempo. justamente no todo el mundo puede pagar Sí, así es. esos montos. Entonces, ¿qué yo quiero proponer? Bueno, una mayor cobertura para los servicios de salud mental, porque es el COVID, la pandemia nos demostró que el tema de salud mental es Uy. prioritario, Sí. es importante, y lo que hizo el COVID fue detonar Detonar todo algo eso. que ya estaba pasando. Claro. Aumentó el número de divorcios, aumentó el número de suicidios, aumentó el número de personas con depresión, de personas con ansiedad. Ay, No fue que aumentó, lo visibilizó aún más, porque ya estaban ahí, pero ¿Cuál es el número 2? Cañón. Antes de yo decir lo que quiero decir. 1, 3, 2, ¿cuál es? mira, el número 2 Ajá. tiene mucho que ver con trastornos del sueño, porque es una combinación de trastornos del sueño, de trastornos por sustancias, Sí. entre otros. Wow. Mira, Básicamente. lo que quiero decir de Eduardo, y también hay una pregunta envuelta, pero Sí. yo antes como que no me gustaba mucho el tema de los psicólogos, porque no pueden recetar, y yo siempre he tenido ansiedad Correcto, también y todo correcto. eso. Pero cuando conocí a Eduardo, yo te lo dije a ti en privado, el tema de Eduardo, porque que él da seguimiento a los pacientes, es el único que he conocido así. Porque yo decía, contra una gente que se va a sentar a hablar conmigo, ¿y eso cómo me va a ayudar? Mentira. Mentira. O sea, Eduardo tiene una particularidad que yo no había conocido en ningún otro profesional de salud mental, ni psicólogo ni psiquiatra, es más, ningún médico de nada. Eduardo me dio seguimiento después que yo tuve una consulta con él, para asegurarse de que yo me sintiera bien, eso yo no lo había visto, o de que estuviera mejorando, o de que todo iba marchando. Yo no había visto eso nunca, y eso es impresionante. Y yo siempre he tenido una mortificación con algo, Eduardo, con psicólogos y psiquiatras por el tema de los medicamentos. El que tiene depresión sobre todo, y depresión de la peor, la mayor. Depresión o no, mayor. Ok. Normalmente, hay gente que se puede autorregular de cierta forma y darse cuenta, pero no todo el mundo. Y he conocido personas que han terminado en lo peor, como bueno, un amigo de allá de donde yo escribo, y se han suicidado, sin que nadie se lo hubiese esperado en el momento. El que tiene depresión no siempre puede autorregularse y a veces hay que llevarlo al psiquiatra, o no quiere ir. Pocas veces él mismo da el paso. Entonces hay un tema, aquí tú fuiste a donde yo estaba a domicilio, pero eso no se estila en los psiquiatras, en este país, no se estila. Entonces hay gente que está con una emergencia de noche, de madrugada, y aquí no hay a quien llamar para que vaya a una emergencia psiquiátrica, una persona que está al borde del suicidio. Eso a mí me preocupa. Pero he buscado y he chequeado y entiendo que no hay a quien llamar. Es así. Mira, lamentablemente, tanto la psicología como la psiquiatría se ha deshumanizado. ¿Qué Sí. ¿Qué significa eso? De todas las carreras que existen que tienen que ver con vocación, porque de hecho el derecho, que ustedes los dos, también es una carrera de vocación, Sí, sí. de servicio, independientemente de que hay personas que la ejercen y la cumplen y hay personas que lamentablemente no. Lo mismo pasa con la psicología, con la medicina. Se ha deshumanizado al punto de ver al paciente, aunque no me gusta utilizar Como la palabra cliente. paciente, yo prefiero utilizar la palabra consultante, la persona que va a consulta. Ok. muy bien. Ven a la persona como una fuente de ingresos y no como lo que realmente es. Es una persona que está sufriendo. Y algo que yo aprendí con los modelos que yo trabajo es que si tú como profesional no haces algo para reducir el nivel de sufrimiento de la persona, mientras esté en tu capacidad, tú eres tan cómplice de lo que le está pasando a esa persona. Claro. Porque se supone que fuiste tú que te formaste para ayudar a ese individuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a depender mucho de la persona, Leila, qué tanto está dispuesto a dar la milla extra sin caer, claro, en el sobretrabajo, porque si el psicólogo o el psiquiatra no se cuida, no va a poder, por ende. Sí, pero hay gente que está hacer en un una, buen trabajo. hay gente que en una madrugada está en una emergencia. Yo tenía un psiquiatra y tenía, porque decidí que más nunca, que era empático y se volvió tan mercurial que ya no le importa el paciente o consultante. Sí.
Bueno, ya llegó el momento de despedir. Eduardo, yo te quiero dar las gracias por venir a este programa y hablar sobre tus propuestas, tus ideas. Yo creo que mi hermana y yo podemos decir públicamente que le deseamos la mejor de las suertes Claro. Gracias. en el próximo proceso electoral. Y que lo quiero ayudar y no lo voy a las cobrar, personas- yo cobro caro. Las personas que quieren Gracias. conocerte como político o tu faceta como psicólogo, te pueden buscar como Eduardo Gavilán en las redes y te van a encontrar, ¿verdad? Sí, le van a salir los dos. Correctamente. Tengo tanto el perfil político como el perfil de psicólogo en Instagram, eduardo.gavilán para el psicólogo, eduardo.gavilán.p Pero para si el ponen político. tu nombre, salen los dos. Y Yo si lo sale mi chequeo nombre, así. salen los dos. Perfecto, pues ya saben cómo contactarlo.